hermana, gracias. Bueno, en una palabra, lo que ha dicho la hermana Elisa, ¿cuál sería la palabra clave? A ver, una de las señoritas. Integridad. Podría ser integridad, sería, aunque más nuestra hermana lo ha presentado inicialmente como, diría, fidelidad. No. Daniel se mantuvo fiel a Dios, igual que la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis, 3.er capítulo. ¿Están anotando, hermanos? ¿Por qué? Me gustaría que ustedes lean Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia. Dentro de las 7 iglesias, 2 reciben el visto bueno del Señor Jesús. Esmirna y Filadelfia. No como el error que cometió un Diótrefes, porque ese era su nombre, que al aniversario de una iglesia, una hermana había colocado el adorno, había comprado las damas, feliz aniversario, había puesto un nombre de la iglesia en el medio, en una de las paredes del templo. Y al costadito había puesto 2 cisnes con flores, y en el medio decía feliz aniversario en nombre de la iglesia y los años que cumplía. Y pues como al hombre no le gustaba, el hombre se creía un Diótrefes, un dueño de la iglesia, le quitó los cisnes. ¿Y saben lo que hizo? Puso el nombre de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y el predicador le decía al pastor de la iglesia, ¿qué ha pasado con los bonitos cisnes que habían? Y que más bien han puesto los nombres de las iglesias que el Señor Jesús prácticamente al pasar el escáner, yo le llamo el escáner, ¿no? El escáner que pasa no es la tomografía, el escáner es todas las imágenes, ¿sí? Sale la parte ósea, muscular, nerviosa, circulatoria de todo el ser humano. Es un examen carísimo, pero allí los médicos recién pueden decir qué tiene la persona. Es un examen súper complicado, carísimo, pero sale todo, la parte ósea, la parte nerviosa, circulatoria, muscular, etcétera, etcétera. Y había puesto sardis, había puesto pérgamo, y el predicador le decía al pastor, ¿qué le hicieron los cisnes para cometer ese error de poner nombres de iglesias en las que realmente no habían tenido la aprobación de parte del Señor? Aunque tuvieron cosas buenas, no tuvieron la aprobación del Señor. Entonces, hago mención porque las únicas iglesias fueron Esmirna y Filadelfia. Las que sí tuvieron una total, un 100% de aprobación. Algunas tuvieron algunas características cualidades buenas, como la de Éfeso, pero sí hay algunas que tuvieron, obviamente, no pasaron ese escáner espiritual. El Señor puso observación desde el principio. Hay una iglesia que desde el comienzo el Señor les puso la atención. No hubo nada prácticamente, pero sí hubo un grupo fiel. Dice, pero hay un grupo de hermanos que han mantenido sus vestiduras, o sea, su comunión con Dios. Mire, su comunión con Dios. Aún hasta la parte del liderazgo espiritual habían sucumbido, pero es que había un grupo de hermanos que mantenían su comunión con Dios. O sea, no habían perdido su integridad, su fidelidad. ¿Ok? Bien, 2 minutos y terminamos esta parte. A ver, hermano Abel, ¿quién responde? No usted, sino un hermano o hermana. Díganos su nombre. ¿Responde qué te preguntaba? Claro, usted dígame el nombre para que responda. El hermano Víctor. Hermano Víctor. Ya, ¿cuál de los 3 quiere que responda, hermano? ¿El desafío? El desafío. El desafío, ya, hermano Abel, gracias. Hermano Víctor, el desafío. Tratemos de sintetizar toda la idea con una palabra. Empecemos por la palabra y luego damos unas palabritas de complemento. ¿Ya? ¿Ok? Adelante, mi estimado. Profesor, en el desafío yo le puse que a donde vayas, permanece fiel a Dios. Ya, la fidelidad. Entonces, fidelidad también. Fidelidad sería. Ya. Llamados a ser fieles al Señor. Y el mensaje de Apocalipsis, según ese capítulo, es ese, ¿no? Sé fiel hasta, Sí. hasta la muerte. ¿No? El Señor Jesús le dice, sé fiel hasta la muerte. Dice, te daré la corona. Fidelidad. Apocalipsis tiene una gran enseñanza, pero también aquí coincide con Daniel. ¿Sí? Con Daniel. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Continuamos entonces. Y vamos a ver ahora sí lo del capítulo 1
del libro de Daniel. Aquí hay una parte muy importante que me gustaría compartir con ustedes, ¿verdad? Porque estamos aquí en la palabra de Dios y bueno, ¿qué es lo que podemos rescatar de este capítulo 1? ¿No? Del capítulo 1 de Daniel. El libro de Daniel es muy importante porque, les digo a grosso modo, Nabucodonosor, en el tiempo de Nabucodonosor se realizaron 3 exilios. O sea, Nabucodonosor dirigió 3 cautiverios prácticamente. ¿Ya? 3 cautiverios. 3 veces. Llevó a los judíos, ¿hasta dónde? Hasta Babilonia. 3 veces. ¿Ya? ¿En qué años fueron? Fueron 3 años. Fueron 3 años. El primero fue en el año 605. 605. ¿Sí? En el año 605. Y en el año 605, bueno, algunos distan un poquito más, un poquito menos, ¿ya? Entonces, pero esa es una fecha tentativa para poder decir que fue el primero de ellos. El segundo fue en el año 597. En el año 597. Y el tercero en el año 586. Todos AC, antes de Cristo. Mucho antes que se escribiera la profecía, por ejemplo, de Isaías en cuanto al Señor Jesús, que fue 500 años antes, ¿no? Isaías. Esto fue mucho antes, casi más de casi un siglo de diferencia, ¿no? Entonces, el primero fue en el año 605, el segundo en 595, el tercer exilio fue 586, todos AC. En el primer exilio, en 605, es donde Daniel, muy joven, con sus amigos, llega a Babilonia. Daniel era muy joven, dicen que más o menos sus edades eran de adolescentes, 15 a 17. Yo he conocido a Daniel, a varios Danieles en el colegio. No, no que era Daniel, ¿no? A veces en los colegios uno dice, o en la iglesia, uy, Daniel, hijo de pastor, en el colegio, todos los Daniel que conocía eran tremendos, inquietos, movidos, y cuando averiguaba ahí en el colegio, y señor director, ¿quién dice es su papá? Y me decía, ay, hermanito, téngale paciencia, pero es tremendo, le decía, señora directora, es hijo de un pastor. Decía hijo de un pastor, pero inquieto, tremendo los muchachitos. ¿Y cómo se llamaba? Daniel. Y la chica, Daniela, también eran angelitas, pero no sé por qué les hablo, pero de años, pero donde iba, o en la iglesia. Daniel, ¿qué hace? Y Daniel se había subido al techo de la iglesia. Ahora, vaya a ver quién lo baja. Jóvenes, no, hermano, me puedo caer. Ya tú, no, hermano, ya. Este Danielito, ja, 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 saltando en la pared para caerse, y todo el mundo que gritaba, no, pero Daniel. Y bueno, Daniel era un joven de 15, pero también he podido ver y conocer muchachitos de 14, 15 años siendo verdadero Daniel, predicando el evangelio. Algunos burlándose en el colegio, pero ellos, eso no los amilanaba, perdón, sino que más bien les animaba, era como una inyección para darles más aliento. Miren, les hablo de colegio, en un colegio público. Eso pasó con quien me ganó el Señor para Cristo. Primero, segundo, tercer año, en ese tiempo le decían, pues, el hermano Pablo estaba de moda allí, ¿no? Salía un mensaje a la conciencia, me acuerdo en Radio Panamericana, no, ¿en qué radio salía? Aparte de Pacífico, salía en un radio secular. La gente lo escuchaba, el hermano Pablo. Y en la televisión, creo que era Canal 5, que los sábados y domingos ponía un mensaje a la conciencia. Y había gente que para ese tiempo el evangelio una cosa era rara, que se ponía a escuchar al hermano Pablo, porque en 3 minutos los hacía pedazos, ¿sí o no? Eso era ejemplo para la homilética, ¿no? Un mensaje de 1 hora en 3 minutos. Introducción, mensaje, conclusión, ¡fua! Lo que dice en el mensaje de estocada. Y eso predicaba el hermano Pablo. Muchas almas vinieron a Cristo, inclusive testimonio de pastores que vinieron a los pies del Señor por el mensaje del hermano Pablo. Entonces, se burlaba, ¿cuál era su apodo? El hermano Pablo. Oye, ahí viene el hermano Pablo, y se burlaba del hermano Pablo no baila, que el hermano Pablo no fuma, que el hermano Pablo no va a la fiesta. Y él, normal, él lo tomaba la broma, el chiste. Pero él ganó a muchos para el evangelio, disculpen por el sonido, ganó el evangelio durante ese tiempo. Y dentro de ello, gracias a Dios,
Yo conocí al Señor por medio de él. Y en ese año, varios chicos de la Iglesia Bíblica Bautista del Bosque ganaron a Cristo. Adolescentes de 14, 15 años. Cuando terminamos quinto, mira, le estoy hablando de 3 años después, los mejores puestos del colegio, los primeros puestos en la alcaldía, en el municipio escolar, los alumnos más representativos habían recibido a Cristo y tenían entre sus cosas un Nuevo Testamento de los Gedeones. En un colegio que estudiaban en ese tiempo más de 2000 alumnos. Fue una generación de Danieles. Muchachitos de 14, 15 años sin haber terminado el colegio, conocían el plan de salvación. Y hasta los profesores, con todo el respeto, le hablaban el Evangelio. Mira, te estoy hablando de la década del 80. Donde era muy raro ver a una persona domingo con corbata, con una Biblia en la mano, muy raro ver en la calle. Cuando yo regreso de Europa, más o menos en el 2010, me sorprendí que domingo la gente iba y venía con Biblia. Yo dije, qué raro, ¿cuánta gente se va a la iglesia? Antes era muy raro, ¿sí o no? Era verlos con lupa, ¿no? Alguien que entraba a una iglesia, muy raro. Gracias al Señor. Bueno, tampoco eso no significa de que sea salvo, pero por lo menos tiene el deseo de conocer a Dios, porque tampoco no toda la gente que va a la iglesia es salva, ¿sí o no? No todos los que se ponen corbata, no digo como algún hermano, sino como yo, significa que ya, ¿verdad? Entonces, porque realmente ahí se tiene que ver el corazón. Como compartió hace unos años un siervo del Señor, en el tiempo de que somos 14%, que el censo dice, los evangélicos. El pastor, en una reunión de pastores, dijo la verdad. Hermanos, ¿sabe qué? En Lima solamente se ha crecido 1%. ¿Cuál 14%? 14% se ha ganado en Iquitos, en Pucallpa, donde la población, en su mayoría, sí han recibido a Cristo. Y no de la ciudad, sino de los caseríos. A 5, 10 horas de la ciudad en bote. Allí la gente se ha convertido, pero en la ciudad, en la capital, hermanos, más bien, la gente está abarrotada, los templos de gente, pero pocos son salvos. O sea, la encuesta, la estadística tampoco no es indicador de quién se ha convertido o de la vida espiritual, ¿cierto? Ahora, aquí en Daniel, vemos algo también importante, hermanos, que yo quisiera compartirlo con ustedes antes de concluir esta primera parte, ¿no? ¿Sí? Esta partecita de aquí. Y para ello me voy a valer de vuestra comprensión y ayuda para poder hacerlo. Una de las cosas que tenemos que ver aquí realmente es porque aquí cuando llega Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ven que hay un modo de vestimenta, un modo de alimentación, un modo de vivir distinto al que habían crecido. Como expliqué en la primera clase, Nabucodonosor o Babilonia buscaba llevar de todas las de sus colonias o los lugares que conquistaban lo mejorcito. ¿Para qué? No para que siguieran allí a su cultura en Babilonia, sino para qué? Para hacerles un lavado de cabeza. Y eso no lograron hacerlo con Daniel. Y el mejor ejemplo, como alguien lo dijo, creo que el hermano Juan, que leyó esa parte donde dice la palabra Daniel 1:8, propuso en el corazón no contaminarse con la porción. Contaminación. Esto obedece a una pregunta importante. Y la pregunta es, señores, ¿cómo comportarnos en medio de esta sociedad? Ok, hermano, no se preocupe, pierda cuidado, hermano. Pierda cuidado. Si tienen que ir al servicio, hacer algo, hermano, no se preocupen, ¿no? Si pierden la señal, ya yo le voy a permitir ingresar para julio su examen, no se preocupe. Ya, ¿cómo comportarnos en medio de esta sociedad? Nos preguntamos, pregunto, ¿este gobierno, el aspecto político en Babilonia, de qué tipo era el hermano Gracie? ¿Era cristiano, procristiano, anticristiano? ¿Por qué? Etcétera.
Bueno, en ese tiempo, con respecto al rey Nabucodonosor, bueno, no eran cristianos. En aquel tiempo no eran cristianos. Ok, gracias. Interesante lo que nos comparte. Entonces, acá podemos tener nuestro modus vivendi en el gobierno, en la sociedad, o para el gobierno, o en la sociedad y para el mundo. Esto ante una situación, ante una esfera Entonces, acá tenemos algo interesante, ¿no? Porque acá nos vamos a dar cuenta como cristianos, ¿cuál debe ser, según la palabra de Dios, el libro de Daniel ante un gobierno? ¿Quién puede describir, no con el hígado, sino objetivamente, a grosso modo, concretamente, el gobierno de turno? Sin ánimo de ofender ni de faltar respeto al señor Sagasti. A ver, algún valiente. Ateo, un gobierno ateo. Un gobierno ateo. Ok, gracias. Muy puntual. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos, digan pues, hermanos. Es un gobierno que aprueba muchas leyes que están en contra de la palabra del Señor. Ya, entonces un gobierno ateo, pero también un gobierno enemigo de la fe cristiana. ¿Estamos de acuerdo? Y esto, por si acaso, no es, el pastor está hablando mal del partido morado, ¿no? Justo yo voy a votar por el partido morado. Bueno, hermano, no creo que haya cristiano que pueda votar por el partido morado, ¿no? Abiertamente ellos, como lo han mencionado, es un gobierno ateo. No es un delito en el mundo ser ateo. Es más, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Dios es su misericordia, oremos por la salvación de Sagasti. Nosotros con la iglesia estamos orando con Sagasti, hermano, por su salvación de Sagasti. Le hemos dado con palo, pero también oramos por su alma. ¿No? El general Noriega. ¿Saben quién fue el general Noriega? ¿Alguien sabe? ¿Quién fue Noriega? General Noriega. Fue un dictador en Panamá. Un comando SEAL de los Estados Unidos vino en Operación Relámpago y se lo llevó a Estados Unidos. Mire, con toda su seguridad, lo sacó del Palacio de Gobierno y se lo llevó a Estados Unidos y le dieron cadena perpetua. Los últimos años de vida de General Noriega en un centro de reclusión de máxima peligrosidad, él recibió a Cristo. ¿Y sabe lo que hizo General Noriega? Se convirtió en un evangelista. Predicaba el evangelio, dormía con la Biblia de día y de noche. Iba hasta cenar con su Biblia. Y daba unos testimonios que la gente, hasta los reos más delictivos en esa cárcel, se quebrantaban. Cómo el poder de Dios había tomado el corazón de un dictador, de un asesino, de un genocida, porque él mató, él dice, yo tuve en mi mano sangre de muchísima gente, pero un día Cristo me perdonó. Hermano, escuchar esas palabras, a cualquiera lo quebrantan. Así que no sería nada raro que mañana el señor Sagasti o la primera premier Violeta Bermúdez reciban a Cristo, ¿sí o no? O el congresista Belaúnde. ¿Está orando por él? ¿Sí? O por el ex congresista Bruce. ¿Sí? Oremos, porque aunque están en el otro lado de la situación de incredulidad, ellos pueden pasar de muerte a vida. Entonces, miren aquí, acá podemos tener una cosa, en esa sociedad, ante el gobierno, ¿cuál fue su conducta de Daniel ante el rey Nabucodonosor? El gobierno fue un gobierno dictatorial, porque ahí no era gobierno político democrático, ahí era un gobierno ipso facto. ¿Qué quiere decir ipso facto? A rajatabla. Allí no había democracia, allí había autocracia, allí sí había una dictadura. Y hay de aquel que osaba levantar la cabeza y mirar a los ojos a Nabucodonosor. Ni bien levantaba la cabeza, perdía el cuello, perdía la cabeza, moría. La palabra del rey era una ley, vox dei, era una voz divina, y se tenía que ejecutar ipso facto, es decir, tal como decía. Y una prueba de ello están los edictos. ¿Han leído a Daniel? Un edicto, o sea, lo que hoy en día decimos una ley, y quien no la ejecutaba, pues
Y ahí lo vemos con Daniel. Porque en capítulo 2, ¿qué pasa? ¿A dónde va Daniel? ¿A dónde va Daniel? A ver quién me lo dice. En el capítulo 2, algunos están leyendo, ya deberían decirlo. En el capítulo 2, ¿a dónde lo mandan a Daniel? ¿O no lo mandan a Daniel a ningún lado? No, en el tercer capítulo lo mandan al horno de fuego, ¿sí o no? En el tercer capítulo, Daniel Pastor, termina pero yendo ahí no dice que Daniel, Amigos. Horno de fuego. al horno bueno, de fuego. No le manda a Daniel al horno de fuego. Pastor, pero en el capítulo 3 no dice acerca de Daniel, solamente dice acerca de sus Solo le amigos, manda- sus compañeros. Claro, Solo claro. manda Ahí lo vamos a Sadrach, ver. Mesach y Abednego le mandan al horno de fuego. Ahí lo vamos a ver con detalle, exactamente. A Daniel le manda a Foso de Leones. Al foso de los leones. Ahí estamos. Pero Dios allí obra de una manera tal que ante propios extraños, Dios guarda y prevé protección para sus hijos, ¿no? Tanto en el horno de fuego como también allí ante las fieras hambrientas, Dios hace algo muy especial. Ahora, tenemos en el tiempo de Nabucodonosor un gobierno también que era enemigo de la fe cristiana. Prueba de ello es que ellos justamente desapareció prácticamente el pueblo de Dios, no lo que tuvieron que pasar. Sin embargo, por el testimonio de Daniel, miren, de un hombre que Dios levantó. Entonces, aquí, ¿cuál es nuestra actitud ante un gobierno? Ante un gobierno pagano, perdón, un ratito acá. Ok, muy bien, hermano. Entonces, acá nos podemos dar cuenta ante el gobierno, ante la sociedad. Un gobierno que aprueba leyes, por ejemplo, como dije la semana pasada, ¿cuál fue el dictamen de qué? ¿Qué comisión fue? ¿Qué El comisión fue? enfoque de género. ¿Enfoque de género o identidad de género? ¿Cuál fue el Sí. nombre exactamente del dictamen? Identidad de género. Identidad de género. Y ahí está la ley trans y una serie de elementos agregados, ¿no? Ya, eso está buscando justamente este gobierno. Por otro lado, también lo que viene a ser, ¿no? Lo que le llamaban los crímenes de odio, ahora son los crímenes de género, ¿verdad? Entonces, esto busca justamente un gobierno. Nabucodonosor era un gobierno, una autoridad autócrata, dictatorial, ¿verdad? Quería imponer, ¿cierto? Y eso lo podemos ver ante que va alineado con la sociedad, ¿no? Si algo podemos tomar en cuenta es que, y haciendo un paréntesis en esta situación, por ejemplo, es que las ideologías o la ideología de género va de la mano con el Estado. Esto lo dice Agustín Laje, por ejemplo, lo sostiene, ¿no? Siempre la ideología de género va de la mano con el Estado, es decir, se legaliza. Miren ustedes los decretos supremos que han aparecido en el MINSA, solamente en el Ministerio de Salud, del tiempo de Kuczynski, Vizcarra y la de actualmente Sagasti. Es impresionante. Mira, en salud, Minjus, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer, que ya no tiene ni nombre de Ministerio de la Mujer, porque la verdad es el Ministerio de Género, ¿no? Y por otro lado, lo que corresponde a lo que es educación. Hace unos días ya ha salido la normativa, ¿no? Para que esta ideología de género se instituya como debe de ser en los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria, o sea, en toda la educación básica regular. Imagínense, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo acá actualmente. Y este sistema, a mí me gusta leer los comentarios que hacen en las redes, por ejemplo, de un candidato, de otro candidato, y la posición por aquí y la posición por allá. Hay personas que consideran, por ejemplo, que la ideología de género no debería estar comentándose. Y un ejemplo de esto lo vemos con una actriz peruana, ¿no? Que está en Cuba, que ganó miles de soles, un premio para financiar justamente un proyecto de género, con esa idea
descabellada y aberrante de cambiar el nombre. Inclusive tiene un video, no sé si lo habrán llegado a ver ustedes, donde dice saluda a todos los niños, a todas, todos y todes, ¿no? Entonces, allí podemos ver, miren, que esto se trata de buscar la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de vivir. Este de violencia de género, obviamente, espiritualmente obedece a una expresión maligna de Satanás, ¿no? Obviamente promovida por la élite globalista, por el nuevo orden mundial en todo el planeta. Y ha levantado pues a sus embajadores como George Soros, ¿no? Open Society en Estados Unidos, y esto hace de que el mundo no reciba una información real, sino una desinformación o una información que obedece a un modus operandi de intereses creados. Es decir, que la gente tiene que creer lo que se desea que crean, de lo que tiene que informarse, de lo que buscan ser informados, porque hay intereses ideológicos, todo con un trasfondo espiritual. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál debe ser el proceder de un cristiano en medio del gobierno, en medio de la sociedad y del mundo? Entonces, aquí tenemos, y sobre todo, cuando vamos a darnos cuenta que todo esto tiene que ver en este sistema pagano, mundano e incrédulo. Es decir, hay un paganismo, ¿verdad? Estaba leyendo una noticia ayer, anteayer, en Chile. En Chile, en estos momentos hay un proceso donde creo que me parece la Corte Suprema está estudiando un caso de que una señora que es profesora y madre de familia denunció al Estado chileno por querer separar a su hija de un colegio religioso. Entonces, el gobierno, el Estado les pidió que ella no debe ser educada en un colegio religioso y que el Estado tiene la ley, tiene el poder para poder hacer que su hija estudie en un colegio donde cree conveniente. Entonces, la madre hace la denuncia, ¿por qué? Por el derecho a la paternidad, ¿no? Y dice, es mi hija, ante la ley yo tengo la autoridad. Me corresponde a mí el derecho de ver dónde va a estudiar mi hija. Miren, y esto es en la UNESCO. La UNESCO el año pasado hizo una publicación de un estudio donde básicamente el enemigo de los derechos humanos es la religión, pero básicamente de una manera tan discreta, pero tan arreglada los términos. ¿Saben qué? El enemigo de los derechos humanos a nivel mundial en sí no es la religión, para la ONU, es el cristianismo. Es el cristianismo. Entonces, el blanco de la batalla a los colegios, en realidad es a los colegios evangélicos. Ustedes saben que con esta ley universitaria, la SUNEDU, Superintendencia Nacional de Universidades del Perú, se licenciaron muchas universidades y muchas perdieron su categoría y ya tienen un año para cerrar. ¿Sí? ¿Sabían? ¿Qué universidades evangélicas conocen ustedes? A ver, dígame por favor. A ver. ¿Alguien? En todo el mundo. No, acá en el Perú, en el Perú. Seminario Andino. En, La Universidad, el Seminario Andino, de las Asambleas de Dios, en Colombia, en Breña, ¿verdad? ¿A esa se refiere? Sí, esa. Ya, perdió la licencia. Ya, una universidad evangélica que dejó de existir. Acá en el Perú, lamentablemente. Ya, ¿qué otra universidad? La que está en La Molina, evangélica, creo. La universidad, es lo que era el seminario evangélico, ¿no? Sí. El seminario, que es ahora UCER, Universidad del Seminario Evangélico de Lima. Ya, desgraciadamente les comunico que también no la licenciaron. Sí, está ya como O sea, universidad y quitaron. el Perú se ha quedado prácticamente sin una universidad evangélica. Ni una. Porque la Unión, ¿han escuchado la Universidad de la Unión? De Ñaña. No de Ñaña, esa universidad está acá por, ¿dónde está? Por Huachipa, por... De los adventistas, ¿verdad? Exacto, pero los adventistas pues no son cristianos, ¿no? Entonces, es la única que sigue, pero ya no tenemos universidad evangélica en el Perú. Miren, el enemigo justamente busca esto, poder silenciar a todas las instituciones evangélicas, colegios y universidades.
y que sean evangélicos, que sean cristianos. Porque somos un clavo en el zapato para el Estado, para un mundo y una sociedad y un gobierno enemigo de la fe cristiana, como el tiempo era Nabucodonosor, y que justamente, como bien lo han mencionado, algunos de ustedes mencionaban que aquí, dentro de las características de Daniel, porque aquí nos vamos a dar cuenta, a partir del 4.º versículo, ¿han tomado nota? Las características de Daniel, y lo podemos ver características de un cristiano, de un líder cristiano. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, que una característica de Daniel, que era la fidelidad. Otra de ellas, no contaminarse. ¿Qué más? Dice la palabra acá, de que no hubiese tacha alguna, ¿no? De que no hubiese tacha alguna. Y dice algo interesante, quiero llamar su atención, hay varias. Miren en la última parte del 4.º versículo. Dice, idóneos. ¿Idóneos para qué? Para estar en el palacio del rey. Aunque dice que la mujer es la ayuda idónea del hombre, pero acá hablamos del término idoneidad. Es decir, el término idoneidad viene del término que significa como una pieza que falta en un rompecabezas, es decir, para la medida. Es la ayuda idónea. De ahí el término original que la mujer es la ayuda idónea, es decir, para la vida de aquel hombre. ¿No? Lo que necesita, el complemento, ahí está la necesidad, el soporte, la ayuda, ahí está, para la medida de aquel varón. Ya, entonces acá podemos ver idóneo para estar en el palacio. O sea, ¿para qué? Para ser un buen líder, pero también podemos darnos cuenta aquí, acá podemos darnos cuenta que también era un buen gobernante. ¿No? Porque en un momento Daniel se convierte en un gobernante, ¿sí o no? Se convierte en un gobernante, miren dónde. Se convierte en un gobernante en un gobierno pagano, en un gobierno incrédulo, en un gobierno enemigo de la fe cristiana. ¿Qué le pasó a ese general que ocupó el Ministerio del Interior, creo, por días? ¿Se acuerdan ustedes? Ministerio del Interior, y que a los días renunció, o algunos dicen que lo sacó Sagasti o Violeta Bermúdez, la premier, porque él que dijo que a la policía no se le puede manipular, que él como general no puede faltar al prometo de su institución, que es el principio del respeto a la vida humana. Y lo que se pretendía era utilizarlo a él como un títere para decir que la policía asesinó a esos dos jóvenes, a esos dos muchachos en la marcha. ¿Qué marcha del Bicentenario? Esa marcha parece fue la marcha de los borregos, ¿no? Porque, ¿dónde están esos jóvenes ahora en el tiempo de pandemia donde no ha habido oxígeno, donde la gente se ha muerto? ¿Dónde están esos jóvenes? Que sus padres, sus hermanos, hasta ellos mismos han muerto. ¿Dónde están? Desaparecieron, se hicieron humo, ¿no? Y ahí comenzó a salir miren, esa información. Acá tenemos acaso la Open Society, ¿no? La información. La policía es asesina, la policía es criminal. O sea, meses antes, la policía era lo bueno de la película. Les daban agua, comida, pobres policías, miren, están todo el día ayudando. Un hombre se desmayaba en la calle. ¿Quién lo quería llevar al hospital? No, tiene COVID. Los pobres policías, con guantes o sin guantes, tenían que venir, coger ese hombre, subirlo al carro y llevarlo al hospital. ¿Han visto? Yo he visto muchos de ellos, y también en los videos. Y ahí muchos se contagiaron y han muerto. Pero al poco tiempo que eran criminales, asesinos, abusivos. Y después se comprobó que la policía no tuvo participación directa en el asesinato de esos jóvenes. ¿Por qué creen que hasta el día de hoy, ni el gobierno de Vizcarra ni el de Sagasti, básicamente el gobierno de Sagasti, ha podido fundamentar una denuncia contra los policías hasta el día de hoy? ¿Por qué? Porque hay intereses. Hay intereses. Los 18 generales que fueron destituidos, ¿por qué? Porque en un gobierno donde llega el comunismo o llega un gobierno pagano donde quiere manejar
va a hacerlo en primer lugar con la fuerza del orden. Tiene que cambiar a su policía, tiene que cambiar a las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Porque ustedes saben que la Fuerza Armada es el poder. ¿El poder para qué? Para poder gobernar e imponer. En cambio, acá vemos, en el cuarto versículo, era idóneo para estar en el palacio. ¿Se da cuenta? Miren las características. Pero al mismo tiempo vemos, en el cuarto versículo, dice, en toda sabiduría. O sea, aquí nos podemos dar cuenta, acá podemos también darnos cuenta, ¿sí? En lo que se refiere a lo que es esto, donde estábamos aquí. Ok, esto lo ponemos un poquito para arriba. Entonces vemos acá, por ejemplo, que una característica también era temeroso de Dios, sabiduría. Pastor, también eran íntegros. Eran íntegros. Integridad, vamos a ponerle acá. Integridad lo opuesto a un corazón dividido, pues, ¿no? O sea, un corazón 100% para Dios. Por eso que veían, dice, los que estaban en la corte, la manera cómo poder atacar a Daniel, y no lo encontraron. Querían hallar la quinta pata al gato, no podían, pues. ¿Por qué? Acá está la respuesta. Aquí está la respuesta. ¿Ustedes creen que ciertas características habrían hoy en día en un gobernante, en un futuro gobernante del Perú? ¿Qué pasaría realmente? ¿Ah? Imagínense, fidelidad, identidad, liderazgo. Porque, ojo, acá vemos, ¿quién de todos los amigos de Daniel toma el liderazgo para decir, no vamos a comer? No vamos a comer. No vamos a expresarnos como la corte del rey, con esos términos. ¿Ah? Acá me alcanzan un dato también interesante, que también podemos ver en la vida de Daniel. Gracias. Intercesor, ¿no? Uy, acá lo ponemos. Ok. Ahí. Y podemos continuar con la lista. ¿Cierto? Entonces, temeroso, sabiduría, habilidad, intercesor. Pregunto, si estas cualidades hubiesen en un gobernante, ¿cuán diferente sería la nación, sí o no? ¿No? Si antes de una ley acudiese a la palabra de Dios, si antes de firmar un proyecto de ley tendría un tiempo de oración. ¿Se da cuenta? Y esto hoy en día es lo que tenemos que ver en la iglesia del Señor. En ese tiempo, cuando yo le decía, cuando me convertí al Señor, muchacho de 14 años predicando el Evangelio, si me ayudan por favor a apagar los audios, gracias. Era un muchacho fiel. Yo quería ir a la iglesia. Mira, el culto de adolescentes, no me pregunten el año, pero fue hace poquito, era a las 2 de la tarde los sábados. Mira, 2 de la tarde. A esa hora el mundo está almorzando. Y yo quería ir, pero mi papá era súper católico. Entonces yo le dije, ¿cómo hago? Y yo le decía a mi amigo, le digo, dile a tu papá, dile a mi papá que vamos a ir a tu casa a estudiar. Entonces tú me vienes a recoger y en el camino, porque yo vivía en Ciudad de Campo, lo conocen en Rima, y la iglesia pues está en el bosque. Y él vivía en ese tiempo en el bosque. Entonces en el camino nos vamos ahí al servicio de los adolescentes. No, mira, eso es mentir, yo no puedo mentir, me estás tentando, me decía. No, pero dilo, pues, yo quiero ir, mira, no me quieres dejar ir, porque si le digo que voy a la iglesia bautista, mi papá me desaparece el mapa. Era muy católico, bien católico. Entonces, pues, me dijo él, ¿no? Mira,
vamos a estudiar a mi casa, en verdad, vamos a estudiar, ¿ya? Y vamos a ir. Entonces yo le voy a decir a tu papá que sí va a ir a estudiar a mi casa, pero en el camino sí vamos a ir, ¿ya? No, no es que no vamos a ir todo el tiempo a los adolescentes, sino que de ahí estamos un rato y de ahí nos pasamos a mi casa a estudiar, entonces ahí ya no estoy mintiendo. Bueno, ya, como mi papá lo conocía, muy serio, muy educado, ya no importa, hijito, anda contigo, yo sé que contigo eres un buen muchacho, vas a ir con mi hijo en buen camino. Ya, y nos fuimos, yo contento, feliz, primera vez en mi vida ingresaba a una reunión de adolescentes, 2 de la tarde, ingresé, habían como 50, yo dije, ¿qué hiciste el colegio? Y hasta ahora me acuerdo porque tomé nota de la clase, era entre la carne y el espíritu. Y el hermano, un joven más o menos de 20 años, calculo, uno de los jóvenes como uno de ustedes, seguramente en comas, hizo la clase en la pizarra con tiza. Y se había conseguido tiza roja, tiza de colores. Y él había dibujado un boxeador, a 2 boxeadores en un ring. Y decía, esta es la carne y este es el espíritu. Y la clase la dio como en 15 minutos. Y dijo, bueno muchachos, vamos a orar y después los espero en el primer piso para jugar primero fulbito y luego vóley, y todos los muchachos gritando, ¿no? Y yo dije, vamos a jugar, le decía a Enrique, vamos a jugar, oye Pinedo, vamos a jugar. No, 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 tenemos que ir a la casa a estudiar. No, hombre, vamos a jugar. No, no, yo dije a tu papá la verdad y vamos a hacer. Ah, sí, me tuve que ir y todos los muchachos felices, las pelotas de vóley. Mira, yo no pude estar ahí, pero este muchacho recibía la palabra de Dios, oraba. ¿Para qué? Para que él me dijo, mira, yo le pido lo que Dios me da, yo lo comparto a ustedes. Y yo le he pedido a mi familia y a varios hermanos de la iglesia que oren por mí para que yo en el colegio predique el evangelio. A los 14 años había pedido eso a la iglesia. Mira, 14 años. Muchachos no habían ni terminado el colegio. Oye, los muchachos, hasta en la iglesia, ¿qué hacen? Juegan con el celular, ¿sí o no? Están con los juegos, o van a la iglesia, están con el celular ahí. Sí, hermana, amén, amén. Oye, están chateando allí, vamos al cine, que vamos para acá. Pero ¿cuántos vemos así realmente consagrados, que viven en fidelidad a Dios, que se preparan para servir a Dios, que tienen temor de Dios, se cuidan de no hablar malas palabras, de no decir malas expresiones ante grupos de sus amigos? Le piden al Señor estas cualidades. Me hace recordar la canción de este español, ¿cómo se llama? Marcos Vidal. Hay una canción que dice, ¿dónde están, no? ¿Dónde están aquellos Daniel? ¿Dónde están aquellos Jeremías? ¿Dónde están aquellos profetas que antes predicaban, anunciaban y ahora ya no están? ¿Ah? En las universidades. Antes, en la década de los 80, de los 90, había AGU, grupos evangélicos universitarios, San Marcos, Católica, y se reunían en los salones para orar y predicar. Hoy en día las universidades es un blanco para la ciega, y es un punto para que oren, hermanos. Las universidades es un campo blanco para el evangelio. Miren, de 10 profesores, 11 son incrédulos, 11 son pro aborto, pro LGTBI. Mire, profesores universitarios, hay que verlos con lupa a los profesores evangélicos. No hay. ¿Y cómo salen entonces los futuros abogados, los futuros médicos, los futuros ingenieros? Con esa contaminación espiritual por la ideología, por la filosofía, por la psicología secular, que utiliza todos estos recursos y que Daniel se opuso. Se opuso. Porque Pablo habla de una contaminación, ¿verdad? Habla de una contaminación. ¿Qué es contaminación? Lo que afecta, lo que mancha, lo que estorba, lo que agrede, lo que daña. ¿Y qué es lo que nos afecta? ¿Qué es lo que nos daña? ¿Qué dice San Juan 17, 17? ¿Quién lo dice? Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. El Señor Jesús está en Getsemaní. Y dice, tu palabra es verdad. Y luego la oración de intercesión. Mire, ahí vemos acá al Señor Jesús, al gran intercesor, San Juan 17. Están en el mundo, no son del mundo, pero están en el mundo, dice el Señor Jesús. Te ruego por ellos. Ahí el Señor Jesús estaba orando ya por usted, por mí, por la iglesia del siglo XXI. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Qué pena que escuchar algunos comentarios de gente cristiana o de profesores cristianos que dice, bueno, pues, que se acepte, ¿no?
¿qué tiene de malo que se casen dos homosexuales? ¿Qué tiene de malo? Y no es que uno tenga o desee lo peor para esos dos varones o dos mujeres, sino que dice la palabra de Dios. Porque el Estado eso lo quiere imponer. Lo quiere imponer y lo quiere legalizar. Por eso digo, ideología va con el Estado, va con la ley. Esto va de la mano. Nabucodonosor usaba el edicto. Pero acá vemos en el 4º versículo, dice sabiduría, acá está, sabiduría, de buen parecer, ¿verdad? En ciencia, buen entendimiento, inteligente. Era inteligentísimo, ¿verdad? Y dice, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, ¿no? O sea, la lengua de los caldeos, ¿era la lengua hebrea? No era la lengua hebrea, era para que Daniel les enseñe cómo se habla en hebreo, no, era para que puedan tener lectura del Pentateuco o de la palabra de los libros mosaicos, no, era más bien al contrario, querían lavarles la cabeza y que dejasen estas cosas, se apartaran de la palabra de Dios vivo y verdadero, ¿para qué? Para que aceptaran los ídolos paganos que tenían en Babilonia. Porque acá dice la palabra en la última parte, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, las costumbres de los caldeos, el estilo de vida, el estilo de gobierno, el estilo de hablar, de vestirse, de vivir en Babilonia, abandonando todo lo que habían recibido en el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Entonces, aquí, perdón, sí, adelante. Sí, justo hablando del propósito que tenía el imperio babilónico de cambiar la mentalidad a ellos, es por ellos también que les cambiaron de nombre a ellos, pues, ¿no? Porque ya no querían que sus nombres sean en hebreo, sino en arameo. Y leyendo un poquito, descubrí que Daniel en hebreo significa Dios es juez. Y cuando lo cambiaron a Belsasar, que es en arameo, significa a quien Bel favorece. Y Bel es uno de los dioses más paganos de Babilonia, pues, ¿no? Y de esa manera le querían también quitar la lealtad hacia su Dios, ¿no? De Judá, que ellos siempre honraron, ¿no? Y también, como usted lo mencionó, ¿no? Cambiarles el estilo de vida a través de darle la comida del rey y también darle una educación caldea, ¿no? Para cambiarles. Gracias por el aporte, hermano. Gracias por el aporte. Entonces, acá podemos darnos cuenta cualidades. Vamos a poner acá. Cualidades. Características. ¿Cuánto de esto lo vemos en los adolescentes que vienen a la iglesia? ¿Cuánto de esto vemos en la juventud? Con pena, hace muchos años llegamos a una ciudad, a un pueblito del norte del Perú, y hay un pastor amigo mucho de juventud, y había un joven que dirigía a los adolescentes jóvenes de la iglesia. Él terminó su carrera de contabilidad, y al tiempo le pregunté, ¿y cómo está este muchacho? Me dijo, se fue al mundo. Se fue al mundo. Consiguió un buen empleo en la municipalidad como contador y dejó los caminos de Dios. Qué pena, ¿no? Esos adolescentes hoy en día son mayores de edad, ciudadanos. Y al verlo hablar o vivir de aquello que decía un tiempo en la iglesia, a verlo hoy en día, hay una notoria diferencia. Oremos para que realmente en el Señor, la iglesia de Cristo, esta pandemia nos ha sacado también una gran lección, ¿no? Fidelidad. Antes cristianos que venían a la iglesia y yo veía en medio de la Biblia su celular. Uy, el pastor. No, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Por si acaso nadie me ha dicho nada de tal joven, de tal hermano, de comas, ¿no? No,
Que en la Biblia, ahí estaba su celular. Ahí estaba, y ahí decía, ya de fulano. No he preguntado. Y el pastor estaba predicando, hermanos, y ahí está con las redes. No estoy leyendo la Biblia, hermano, estoy leyendo acá, ¿no? Pero en el medio está el celular, ahí, chateando ahí. O viendo la hora, ya. El pastor ya está en 1 hora, qué bárbaro. Pastor no se cansa. Hoy, muchos de esos cristianos ahora son los primeros que están en la vigilia, en el ayuno. Porque el Señor los quebrantó con el COVID, o con la empresa, o con el trabajo, o con la salud. Y esta pandemia ha permitido que ahora sean cristianos fieles al Señor. ¿Conocen alguno de ellos? Yo sí. Algunos me escribían, no los conozco, pero me han escrito, pastor, yo antes de la pandemia era un cristiano así, hasta líderes, ¿ah? Pero esta pandemia el Señor me ha quebrantado. Ha fallecido tal familiar, o perdí la empresa. Y ahí he tenido que buscar a Cristo, al Señor. O sea, esta situación deja grandes enseñanzas. Ahora no, quizá por esta situación de la pandemia, que se ha recrudecido, quizás se ha restringido los servicios, ¿no? Porque algunos pastores me decían que en sus iglesias están apareciendo más hermanos contagiados. Entonces, para evitar contagio, mejor en el templo han dicho que ya no, y han vuelto a la forma virtual 100%. Algunos se están haciendo todavía en las iglesias, pero esta situación se ha incrementado bastante. Pero ahí vemos a los hermanos. Y yo me gozo porque veo a nuevos hermanos que son los primeros que entran al servicio. ¿No? Cuando deberían ser los líderes, ¿sí o no? La gente de peso que deberían estar ahí entrando al servicio o estar orando. Me gustó un testimonio interesante de un pastor que se hace en forma virtual. El servicio empieza a las 10 de la mañana, pero desde las 9 de la mañana o 8 de la mañana, un grupo de hermanos dice que están orando por el servicio, orando por el predicador, orando por el mensaje, orando por la gente que va a ingresar, orando por las almas que no conocen a Cristo, orando por los hermanos que van a escuchar la palabra. Y es una tremenda bendición el servicio. Porque hay un grupo de ¿qué? De intercesores, como Daniel. ¿Cuántos somos intercesores? La iglesia debe ser un lugar, y ahí San Juan 17, el Señor Jesús nos deja un gran ejemplo de intercesión. Interceder por las autoridades, aunque el señor Sagasti es incrédulo, impío, pagano, enemigo de la fe cristiana, la señora Violeta Bermúdez igual, la presidenta del Congreso igual, tenemos que orar por la salvación de sus almas. No decir, esta gente no merece ser salva. Podemos pensar eso, sí, pero ante Dios no podemos hacerlo, ¿verdad? Y tener en cuenta esto. Entonces, esto lo vamos a guardar allí. Yo lo voy a mandar luego el resumen. Y compartirles entonces, hermanos, para concluir, que en el capítulo 1 vemos una gran enseñanza, porque el propósito de Daniel, podemos darnos cuenta allí en el capítulo 1, vemos ante un gobierno, ante una sociedad, ante un mundo que rechaza a Dios, rechaza la palabra de Dios, aprueba leyes antibíblicas, la sociedad, no hay valores, no hay principios, y principios cristianos, porque el 99.9% de principios y valores en el mundo tienen un origen bíblico. La verdad, el honor, la obediencia, el respeto. ¿La Biblia lo enseña o no? Por supuesto, de tapa a tapa. Pero estos principios, estos valores, la sociedad intenta que socavarlos o acallar a la iglesia, como lo intentó el señor Vizcarra. En el segundo decreto supremo, él puso que en las iglesias no se utilice un lenguaje inclusivo. Y en esa semana lo sacan a Vizcarra. Bendito sea Dios. Igualito que PPK, que dijo, no, ni 1 milímetro voy a ceder de la ideología de género. Y en ese mes salió del gobierno del Perú la oración del pueblo del Señor. La oración del pueblo de Dios. Entonces, vemos que blasfeman el nombre de Dios, por otro lado. Oremos por Chile, por este caso, porque eso va a repercutir a nivel continental. Ojo, la ONU hace tiempo ha dejado de promover, aunque el año pasado hubo una de parte de la OEA ya prácticamente es una pantalla,
que los gobiernos de Latinoamérica deben defender las religiones, pero hoy en día se hace todo lo contrario. Entonces vemos acá en el libro, en esta porción, hermano, un aspecto básico de la contaminación. Mandar la fidelidad, mantener esa consagración, esa comunión con Dios, ¿verdad? Y esas cualidades que en la iglesia, que un obrero cristiano, que un líder cristiano, que una verdadera iglesia debe tenerlas. Y yo estoy seguro que esas cualidades, ¿saben qué? La tenían los hermanos de Esmirna y los hermanos de Filadelfia. Si ustedes leen el contexto, esas iglesias, una de ellas era perseguida. Otra de ellas no tenía económicamente el soporte. Pero era un lugar misionero, porque ahí estaba ubicada geográficamente entre 4 países. Mira, imagínense. ¿Ah? Y sin embargo enviaban misioneros. Enviaban la palabra. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que ver. Bien, si hay alguna pregunta, discúlpenme, los he dejado lo voy a dejar sin el break. Algunos necesitan cenar, algunos necesitan tomar su sopita ¿no? Para calentarse y continuar con la segunda jornada, ¿verdad? Entonces, los dejo. Cualquier consulta, interrogante, ya tenemos el grupo, yo les voy a enviar. Bienvenida, hermana Marta, también, bienvenida ahí, tenemos ahí también la oportunidad de dar la bienvenida a nuestra hermana Marta, sí, la saludamos, ¿verdad? Podemos prender los micros, ¿no? Hola, Y bueno, gracias, Señor, por todos los hermanos presentes. Hermano Víctor, ayúdame tú con la asistencia, por favor, ¿sí? Con la asistencia. Ah, y también nuestra hermana nos ha pedido, dice que tenemos que tomar captura de pantalla. Ahora se va a comprobar la asistencia con los que están. Así que sonrían. A ver, sonrían. A ver, sonrían. Ay, pastor, no me he maquillado. No, no se preocupen, hermano. La juventud no necesita acomodarse, ¿sí o no? ¿No? Ah, muy bien. Entonces, hermanos, que tengan una buena clase, una buena noche. Que Dios los bendiga. Y cualquier consulta alcance en el grupo de WhatsApp o yo les pongo allí cualquier cosita para la próxima clase. ¿Ok? Prendemos los micros para despedirnos. Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Hermanas, Pastor. Bendiciones, hermanos. varones, Dios los bendiga. Dios los Chao, bendiga. Stephanie.